El gobierno de Sri Lanka afirmó que los atentados ocurridos el domingo de Pascua, que dejan hasta el momento más de 300 muertos, serían en represalia por los ataques ocurridos contra 2 mezquitas en Nueva Zelanda. Mientras tanto, el país está en día de luto nacional y los familiares de las víctimas dieron inicio a los actos fúnebres. En España tuvo lugar el primer debate de los candidatos de cara a las elecciones generales que están previstas para el 28 de abril. Temas como la independencia de Cataluña, la economía y la situación de España dentro de la Unión Europea fueron algunos de los temas discutidos. Tenemos ampliación desde España. Autoridades migratorias mexicanas dieron inicio a la captura y a la deportación de unos 500 migrantes centroamericanos que se encontraban en el sur del país. Esta es la primera redada contra migrantes tras el inicio de las caravanas masivas de migrantes procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras. Buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por acompañarnos a esta hora. Vamos a comenzar en Sri Lanka, en donde el ministro de Defensa de ese país informó que la investigación preliminar sobre los atentados ocurridos el domingo de Pascua, que dejan hasta el momento más de 300 víctimas mortales, revelan hasta el momento que los ataques fueron una retaliación por los ataques a 2 mezquitas que ocurrieron en Christchurch, en Nueva Zelanda, el pasado 15 de marzo. Durante el Día de Luto Nacional, después de la cadena de atentados que sacudieron Colombo, la capital de ese país, los familiares de las víctimas dieron inicio a los actos fúnebres. Tatiana Suárez nos amplía en su informe. Mientras las familias lloran a sus seres queridos, las autoridades continúan investigando los hechos. El ministro de Defensa señaló este martes durante el Día de Luto Nacional que los ataques del domingo de Pascua se dieron en represalia por la reciente masacre en 2 mezquitas de Nueva Zelanda que dejó 50 muertos el pasado 15 de marzo. Mientras tanto, el luto viste las calles del país y cientos de personas entierran a los más de 300 muertos, mientras que otros aún permanecen en shock tras sobrevivir a los ataques. Vi la parte del cuerpo de un niño pequeño, cadáveres por todas partes, vi todo eso. Llegué a casa después de ver eso y mi mente estaba en shock. No creo que pueda superar esto. El presidente de Sri Lanka visitó los lugares donde detonaron las explosiones y guardó silencio en memoria de los fallecidos. Ya no me gusta ir a la iglesia. No iré nunca más a la iglesia porque tengo mucho miedo de ir. No se sabe qué va a pasar. Además, mi esposo no vive aquí. Él está en Reino Unido. Quiero llevarme a todos mis hijos para allá porque tengo mucho miedo de quedarme aquí. Por ahora, el gobierno, a través del ministro de Defensa, ha dicho que las 9 bombas que explotaron fueron detonadas por un grupo fundamentalista islámico. Sin embargo, no ofreció evidencias del origen de esta información. Los 4 líderes de los principales partidos políticos españoles se enfrentaron en el primer debate electoral, esto de cara a los comicios previstos para el 28 de abril. Los candidatos dieron a conocer sus opiniones y sus argumentos en torno a temas de la realidad nacional para convencer al electorado. Mar Romero nos cuenta más. A menos de una semana de las elecciones, España tiene 8 millones de votantes indecisos. Los 4 candidatos principales buscaron convencerlos en el primer debate electoral de la campaña. El independentismo en Cataluña centró gran parte de las intervenciones. Los partidos de derecha reprocharon al actual presidente y candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ser demasiado tibio frente a las formaciones separatistas, quienes podrían ser claves en la formación de gobierno. Lo escuchan, es el silencio. El silencio que nos heló la sangre a millones de españoles cuando los separatistas quisieron romper nuestro país en Cataluña. Lo oyen, es el silencio cómplice de Pedro Sánchez. Por su parte, Sánchez apeló a la mayoría progresista que lo llevó a la presidencia hace 10 meses con una moción de censura contra el conservador Partido Popular. Yo les pido que el próximo 28 de abril hagamos una enorme moción de censura contra la desigualdad, contra la corrupción y contra la crispación como forma de hacer política. Su principal opositor, Pablo Casado, esgrimió sus políticas liberales y defendió la unidad de España. Quiero crear empleo y bajar impuestos para todos, mejorar las pensiones, la educación y la sanidad para todos, garantizar la unidad de España, la seguridad, la libertad para todos. A pesar de que Sánchez lidera los sondeos, estos le dan una victoria insuficiente para formar gobierno. Su principal aliado es Pablo Iglesias, de la coalición de izquierdas Unidas Podemos, quien hizo un llamado al cambio. Nosotros hemos podido cometer muchos errores,
pero creo que hemos demostrado que a nosotros no nos compra nadie. Y lo que le quiero pedir a esa gente que piensa que la política no sirve para nada es que nos dé una oportunidad. Por ahora, ni el bloque de izquierdas ni el de derechas alcanza la mayoría necesaria para gobernar. Los indecisos serán determinantes. Vamos a saludar a Elise Gassengel, corresponsal de France 24 en España, para conocer más detalles. Muy buenas tardes, Elise. ¿Y cómo los candidatos encaran estos últimos días previos a la elección en España? Pues los principales candidatos multiplican actos, debates e incluso entrevistas en medios de comunicación, como lo acabáis de decir, porque saben que estos últimos días serán decisivos. Según las últimas encuestas, ninguno de los dos bloques, ninguna alianza conseguiría de momento una mayoría suficiente para gobernar, y así pues vemos en esta campaña un choque frontal de estos dos bloques. Por una parte, el bloque de la derecha, del PP conservador, de los liberales, de Ciudadanos y de la extrema derecha, de Vox, pues estos tres partidos cargan duramente contra el bando opuesto, el de la izquierda, de los socialistas y de Unidos Podemos, y notamos también en estos últimos días una especie de pacto de no agresión en el seno de estos dos bloques para poder sumar más, conseguir juntos una mayoría y evitar la repetición de elecciones como ocurrió en 2016. Elisa, aparte de estos partidos principales y estas posibles uniones que podrían tener lugar allí en España, también el foco apunta hacia las formaciones catalanas que podrían ser decisivas en estos comicios. Efectivamente, recordemos que son estos partidos catalanes independentistas quienes forzaron de alguna manera la convocatoria de estas elecciones al rechazar los presupuestos de Pedro Sánchez, y ahora pues todo apunta a que otra vez estos partidos separatistas sean decisivos para que el bloque de la izquierda consiga una mayoría suficiente. De momento, los dos partidos independentistas condicionan su apoyo a que se haga un referéndum de autodeterminación para Cataluña, algo que rechaza Pedro Sánchez, y lo rechazó en múltiples ocasiones, mientras los catalanes esperan conseguir un buen resultado, a pesar de que sus candidatos, sus cabezas de lista son algunos de los presos catalanes, y esto dificulta hacer una campaña normal. Pero este fin de semana la Junta Electoral les autorizó a dar videoconferencias de prensa en directo desde la cárcel, algo inédito, una imagen inédita para esta campaña atípica. Elise, muchas gracias por esta información desde Barcelona, en España. Vamos a cambiar de continente, dejamos Europa y nos vamos hasta América. La policía mexicana y agentes de migración detuvieron e iniciaron el proceso de deportación de al menos 500 migrantes centroamericanos en la frontera con Guatemala. Se trata de la mayor redada desde octubre del año pasado, cuando comenzaron las caravanas de viajeros que escapan hacia Estados Unidos debido a la crisis económica y a la inseguridad en sus países de origen. Las autoridades advierten que los albergues temporales están operando ya a su máxima capacidad. Los detalles los tiene Daniela Blandón. Llevo 14 años sufriendo. Así fueron detenidas familias enteras en el estado mexicano de Chiapas, fronterizo con Guatemala. No pasa nada. Bajo la presión de la administración de Donald Trump y en un intento de frenar un éxodo que crece día a día, las autoridades mexicanas recurren a la deportación, y aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió un trato justo para los migrantes, algunos de los detenidos denunciaron haber recibido todo lo contrario. Me golpearon a mi hijo. ¿Qué le hicieron? Estos perros me golpearon a mi hijo. Desde octubre del año pasado, miles de centroamericanos, en su mayoría de países como El Salvador, Honduras y Guatemala, se han movilizado en distintas caravanas con la esperanza de llegar a Estados Unidos, con la intención de solicitar asilo y huir así de la pobreza y de la violencia. No tienen motivos para detenerlos, porque nosotros queremos paz, queremos luchar, por eso venimos para acá de Honduras, porque en Honduras no hay nada. Fracasaron en el intento y ahora aseguran que sus vidas corren peligro si son enviados de vuelta. Ayúdenos, no podemos regresar a nuestro país. Me van a matar a mi hijo si yo regreso. Quienes logran llegar a la frontera con Estados Unidos se encuentran con un problema adicional. En los últimos 30 días hemos promediado aproximadamente 860 detenciones diarias en este sector. Eso pone a prueba nuestras capacidades, las cuales ya están llegando a su límite.
Los albergues temporales en las ciudades fronterizas no dan abasto, pero se vuelven el refugio para quienes, a pesar de las circunstancias, no parecen estar dispuestos a dar marcha atrás. En Irlanda del Norte, el grupo republicano disidente que busca la reunificación de Irlanda admitió su responsabilidad en la muerte de la periodista Lyra McKee en los enfrentamientos en la localidad de Londonderry. El diario The Irish News afirmó haber recibido una declaración con un mensaje cifrado por parte del grupo disidente en el que piden disculpas por la muerte de la reportera de 29 años, quien falleció debido a un disparo. Y en otros temas, el gobierno de Corea del Norte confirmó que el líder Kim Jong-un se reunirá con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante la segunda mitad del mes de abril. La agencia de noticias estatal norcoreana KCNA confirmó que el encuentro, el primero entre ambos mandatarios, será realizado en territorio ruso, pero aún no dan detalles del lugar donde podría llevarse a cabo este encuentro. Esta reunión servirá para que ambos mandatarios traten temas de seguridad y cooperación de alto nivel. El presidente del Partido Popular de Corea y el supremo líder de nuestra nación, Kim Jong-un, visitará pronto Rusia por invitación del presidente ruso Vladimir Putin. Durante esta visita se llevará a cabo una cumbre entre Kim Jong-un y el presidente ruso. A continuación, otras noticias destacadas del día aquí en France 24. El primer ministro japonés Shinzo Abe llegó a París para reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron, con quien tratará temas relacionados con la entrada en vigor del acuerdo comercial entre Japón y la Unión Europea, así como temas económicos, medioambientales y de protección de datos. Abe también visitará Italia, Bélgica, Eslovaquia y posteriormente viajará a Estados Unidos y a Canadá. En Colombia asciende a 28 la cifra de muertos por un deslizamiento de tierra en el sur-oeste del país. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de ese país confirmó que adicional a estas víctimas hay otras 30 personas desaparecidas, por lo que el número de fallecidos podría aumentar en las próximas horas. Y Filipinas se repone del fuerte sismo que sacudió la isla de Luzón, que afectó el área metropolitana de Manila, la capital. Según las autoridades, la cifra de víctimas ya llega a 16 y hay un indeterminado número de personas que fueron reportadas como desaparecidas y podrían estar bajo los escombros de las edificaciones que colapsaron debido al movimiento telúrico. Y el debate acerca del cambio climático lleva a interrogantes sobre los modos de vida, que incluye la manera también de alimentarse. Mientras consumir carne genera una considerable huella ambiental, consumir insectos se muestra como una alternativa con un bajo impacto en el medio ambiente. El informe es de Tristan Ustenovsky. ¿Qué se le antoja para el almuerzo? ¿Qué tal unas hormiguitas en guacamole? Gerardo Arcaraz forma parte de los cocineros que dieron el paso y proponen insectos en su carta en su restaurante neoyorquino. Los insectos se utilizan hace siglos en México. De hecho, a esto se le llama entomofagia y es la acción de estar comiendo insectos a través, consumir proteínas a través de los insectos, y además es que tienen un sabor increíble. Más que un experimento de nuevos sabores, se trata quizá de una opción para el futuro de la humanidad. En 2050 se proyecta que habrá unos 9.000 millones de habitantes en el planeta. La ONU prevé la escasez tanto de tierras como de agua y otros recursos vitales. Cambiar las costumbres dejará de ser una opción para convertirse en un imperativo. La producción de una libra de grillos representa una fracción de recursos en comparación a una libra de carne, y la cantidad de agua que requiere, las emisiones de gases de efecto invernadero, la cantidad de tierra y de alimentos que requiere. Sin embargo, la idea de consumir insectos está lejos de ser popular. Eso hace parte del gran reto y la misión creativa que tengo. ¿Cómo tomo algo que la gente no percibe como comida y lo vuelvo digno de antojo? Con unas 1.900 especies de insectos comestibles, es posible que nos acostumbremos a la idea de gusanos, termitas y alacranes acompañando nuestros platos, tanto por el placer de nuestro paladar como por el bien del planeta. Y con esto llegamos al final de las noticias en France 24. Recuerde que usted puede encontrar estos y otros hechos también en france24.com, en nuestras redes sociales y por supuesto en nuestra app. Siga con nosotros. Feliz día.